Alejem, bienvenidos. Quiero comenzar esta clase agradeciéndoles a cada uno de ustedes que nos han acompañado durante estos años, que nos han hecho llegar a este momento. Ya falta poco para Rosh Hashanah, ese momento sublime del juicio, en que toda la creación es juzgada en base a los motivos de Dios. Nosotros no conocemos los motivos de Dios, no sabemos exactamente, incluso si profundizamos en lo más profundo de la Kabbalah y de las enseñanzas, incluso si profundizamos en lo más profundo que podemos llegar dentro de nuestra alma, nunca vamos a poder llegar a comprender exactamente qué es aquello que mueve a Dios a que exista todo esto que existe. Está completamente oculto y completamente alejado y separado, completamente externo, tan externo que está en lo más profundo nuestro. Ahí es donde se junta el principio y el final. Allí está exactamente la respuesta a todas nuestras preguntas. Ese lugar donde se junta el principio y el final. Mientras tanto, y hasta que Akadosh Baruj Hu se decida, o hasta que nosotros comprendamos cuál es la manera que tenemos que de qué manera tenemos que comprender las cosas de Hashem, tenemos que bendecir y expresar nuestro deseo. Esta tefilá que está aquí frente nuestro es uno de los máximos niveles de revelación de nuestra parte más íntima del alma. Así como Dios tiene sus motivos, nosotros, como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos nuestros motivos. Un motivo sublime es estos motivos que están escritos aquí. Muchas veces preguntan por qué tenemos que leer de un sidur, por qué tenemos que leer de palabras que escribieron otros para expresar nuestros propios deseos. Y es que esas palabras que los sabios nos enseñaron a repetir para llegar a pedirle a Dios todas aquellas cosas que nosotros anhelamos, provienen de ese lugar donde los grandes sabios, donde las grandes tzadikim, esas almas que están por encima también de nuestra comprensión, se conectan con Dios y obtienen de allí su revelación. Entonces estas palabras que nosotros leemos aquí reflejan esos deseos circundantes, makifim, que nosotros podemos tener y nos dan la fuerza para llevarlo a la práctica, para que podamos concientizar, tomar conciencia de qué es lo que verdaderamente queremos.
Y cuando leemos estas pequeñas palabras y comprendemos el significado, como lo hacemos de vez en cuando, porque vamos a repasar el significado de estas palabras, entonces nos damos cuenta que comprenden todas las cosas que nosotros podríamos querer y comprenden todo el objetivo de Dios en la creación de los mundos. Vamos a comenzar con esta bendición. Deseo estudiar para que el estudio me lleve a la acción y a las cualidades rectas y a comprender la Torah y a pegarme al Creador y a esparcir los manantiales en las grandes profundidades y se abran los portales del cielo y se llene la tierra del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, con la llegada del justo Redentor pronto en nuestros días. Amén. Ustedes que tienen ya una base y están con nosotros tanto tiempo, ya escucharon o identifican por sí mismos este nivel de las diferentes vestimentas del alma hasta llegar a las partes ocultas dentro de nuestro inconsciente, que es, como hemos explicado en la clase anterior de Kabbalah, la forma de trabajo que tenemos en esta época del año de Tishrei, Elul Tishrei, que es un despertar de abajo hacia arriba. Estudiamos hasta ahora toda una serie de conceptos para comprender qué es lo que nos quiere decir el Arizal con estas enseñanzas que tenemos aquí frente a nuestro. Por supuesto, en hebreo se entiende mejor, en castellano son nada más que palabras y símbolos que tienen muy poco significado, pero para que ustedes lo puedan entender lo tradujimos y estamos tratando de explicarlo de la mejor manera posible dentro de mis conocimientos limitados. Hoy quiero tocar un punto que por supuesto es la continuación de la clase anterior, y que tiene que ver con dos conceptos muy importantes. Vamos a irnos un poco del texto para empezar a profundizar en otros asuntos que por supuesto nos van a ayudar a comprender mejor el texto de la Arizal. ¿Alguno de ustedes pudo notar alguna correlación en el estudio de la Indet con el Arizal y con la aparición de la semana y con todos los demás estudios que hacemos durante la semana, que por providencia divina tienen que ver el Tanya, el Arizal, el Indet del Reb Rashab, la Perashá escrita y explicada de acuerdo con la Kabbalah, la Salahot del Rambam que enseña Seifrani, la meditación y por supuesto que es la base de todo el estudio de la Aleph Bet de Hannah Miriam y todas sus enseñanzas acerca del Hasidut para la mujer y el Sidur, la Tefilá. Ustedes vieron la correlación, por lo menos coincidencia en algún punto entre las cosas que estudiamos aquí y las que estudiamos en las otras clases.
Hoy vamos a estudiar dos conceptos, dos palabras, o comenzaremos estudiando esas dos palabras, que son, una es etzem, y la otra es Itpashtut. ¿Conocen estas palabras? ¿Qué significa etzem? ¿Y qué significa Itpashtut? No. Etzem no tiene que ver con Itpashtut. Etzem, la palabra etzem literalmente quiere decir hueso. Pero así como el hueso es la parte más interior del cuerpo, etzem quiere decir también, y ese es el significado más importante, esencia. ¿Qué quiere decir esencia? ¿Qué es la esencia de algo? ¿Quién me puede explicar lo que es esencia de algo? Atzmut, sí, etzem es la esencia, es el sustantivo. Y atzmut sería esencial, básicamente es lo mismo, sería la característica que tiene esa esencia. Es como si yo dijera como si yo dijera que algo es por ejemplo, una circunstancia es un hecho, un sustantivo, circunstancia, y circunstancial es todo lo que tiene que ver con lo que es la circunstancia. Entonces, esencial, a veces se pone una C acá, es esencial, pero en general se escribe esencia, ¿no? Esencial es todo lo que tiene que ver con la esencia. Atzmut, que a veces atzmut viene asociado con otra palabra que es maut, que son cosas muy parecidas. Maut viene de la palabra ma, que sería como de uno es la esencia, el atzmut, y otra es
la identidad viene de la palabra ma, que quiere decir qué como pregunta. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos a algo muy esencial, ¿qué pasó? ¿Se borró todo? Mahut viene de Ma, como dice Moshe Rabbeinu, Ma, que nosotros qué somos. Es ese qué, el cuestionamiento del ser, es ese punto que es la esencia, también es traducido como esencia. El verdadero yo, el verdadero ser. Eso, por definición, es algo interior. Es algo que está muy por encima de nuestra comprensión, está muy dentro de nuestro inconsciente, nuestra esencia. Nosotros siempre queremos llegar a nuestra esencia, queremos llegar a la esencia de Dios, queremos llegar a la esencia de las cosas, pero lo que nosotros podemos percibir de aquello que está por encima de nuestra conciencia, nuestra comprensión, es el Pashtut. Para un ejemplo que da en Tanya de Etzem y Pashtut es, por ejemplo, el sol y la luz que sale del sol. Entonces está Dios y su luz infinita, que es comparado, la parábola, que como siempre la parábola no es exactamente eso, como estudiamos en el Tanya. La parábola del sol y la luz es que hay un cuerpo que tiene luz en su interior, que está esencialmente unido con su esencia, y que luego sale al exterior y sale en forma automática, porque el sol tiene su luz interior y esa luz sale en forma automática. No se puede decir que el sol quiere alumbrar o que el sol alumbra, sino que esa luz que hay en su interior automáticamente, en forma natural, sale al exterior y llega afuera. Pero eso que salió afuera es el Pashtut. No es exactamente aquello que está en su interior. No podemos decir que la luz que nosotros vemos es el sol. Simplemente vemos un Pashtut, que sería una extensión, una emanación, una revelación. Es la diferencia que hay entre el origen de la luz, que se llama Maor, aquello que ilumina, y la luz, el Or, que es aquello que sale
para afuera de aquello que ilumina. Vamos a ver cómo nos explica todo esto el Rav Ginsburg. La palabra Itpashtut viene de la palabra Pashut o Pshat. Pshat, cuando nosotros hablamos de la Torah, lo traducimos a veces como literal, el significado literal de la Torah, en comparación con el significado oculto o las soluciones o todos los distintos niveles de interpretación de la Torah. El Pshat es la parte básica, la parte más revelada. Por eso el Pashtut también significa revelación, y también Pshat significa simple. Algo Pashut significa simple. Entonces esa revelación, esa luz, sería como una simplificación. ¿Qué significa simplificar? Cuando algo es complicado, que tiene muchos componentes, que tiene una riqueza muy grande, simplificar significa extraer una parte de ella y tomar eso que queremos en especial. Eso significa hacer simple algo compuesto, algo que tiene mucha esencia, digamos, tiene mucha riqueza. Lo hacemos simple a través de que eliminamos todas las diferencias que hay allí. Entonces cuando nosotros tomamos la luz, cuando sale de la esencia de la luz, lo que sale es como un hilo, como una revelación lineal, y eso es algo simple, por ejemplo en Pashtut, extensión, expansión. Y por eso en Kabbalah está lo que se llama, así como tenemos luz y recipientes, tenemos también Or y Maor, que es luz y uno es la luz y otro es el que ilumina, o la fuente de la luz, como la lámpara y la luz que sale de la lámpara. Dice el Rav Ginsburg, para poder explicar este fenómeno tenemos que volver y explicar el concepto Etzem y Pashtut. Cuando estamos hablando de lo que es Adam Kadmon y los niveles de que estamos hablando durante todo este tiempo, pero en especial la última clase estuvimos hablando de la parte de círculos y de líneas, de cómo toda la línea que es la luz es el origen de toda la luz que se revela en todos los mundos, y el círculo, que es la contracción, es la base de todos los recipientes que hay en todos los mundos. Entonces todo esto es un proceso de Itpashtut, de expansión, y a medida que va alejándose de su origen, así como sucede con la luz del sol también, o cualquier otra luz, esa luz se va debilitando, se va como ocultando, se va haciendo cada vez más difusa y débil, a medida que se va produciendo el descenso de esos mundos. Entonces, para comprender todo este proceso, dice el Rav Ginsburg, hay que comprender exactamente el concepto de Etzem y Pashtut. Por ejemplo, con respecto a los tres niveles inferiores del alma, Naran, Nefesh, Ruach
Neshama, se explica que la esencia del alma se asienta en el cerebro, pero hay una Ipashtut a Neshama. Entonces, la esencia del alma se asienta en el cerebro. Por eso la base principal de revelación del alma es el cerebro, es la mente, donde están los niveles más elevados del alma. Pero hay una Ipashtut, hay una expansión o extensión o revelación o irradiación también, como decía Vivi, del alma, que es aquello que el cerebro envía a través de los nervios, Pegarot o Rotav, como decíamos en alguna de las clases, envía a través de sus nervios esa Ipashtut, esa extensión de lo que es el cerebro, envía a todo el cuerpo a través de los Gidim, Levanim o los nervios. Esto que parece tan sencillo es un concepto para tenerlo claro, para poder comprender lo que es todo el ser Ishtalshelut, como Dios creó los mundos. Lo mismo sucede con el Ipashtut del Makif, aquello que rodea. Ipashtut a Makif, habíamos dicho que era ese nivel de Yehidá en el alma que tiene que ver con la mem cerrada de la palabra Tselem. ¿Se acuerdan de eso? Si se acuerdan, si hacen un repaso de todas las cosas que estudiamos, entonces van a tener una comprensión más amplia de las cosas que vamos avanzando. Entonces, tenemos la palabra Tselem. Como la mem está al final de la palabra Tselem, Tselem, ¿qué quiere decir? Sombra, ¿no es cierto? Fuimos creados a imagen y semejanza. Tselem es una sombra, una imagen. Entonces la Tzadik son Nefesh, Ruach y Neshama del alma, los tres niveles inferiores, que es 3 por 3 por 10, por eso da 90, que es Tzadik. Después Lamed es el Hayá del alma, Nefesh Ruach Hayá, Nefesh Ruach se llama Hayá, eso ya es Makif, que envuelve a los otros niveles. Entonces el Hayá abarca a los otros 3, y 10, como sabemos, es porque cada uno tiene entre incluido las 10 sefirot. Y Mem, la Mem es el nivel de Yehidá del alma, que abarca tanto a los 3 niveles inferiores como a Hayá, por eso es 4, y en esos 4 se ha incluido las 10 sefirot, entonces suman 40. Entonces, Yehidá es ese nivel superior del alma, que se extiende en los niveles inferiores. Se extiende y se extiende desde la raíz, que la raíz es el mismo Keter, y también el Jochma y Binah de la rectitud de Ben Kadmon,
que la rectitud de Adán Kadmon en hebreo se dice Nitzavim, como la perashá que estudiamos hoy. Nitzavim quiere decir que están ahí firmes, están parados y no se extienden. Están todos en el techo, habíamos dicho, en el Gag de los 10 Igulim mismos de Adán Kadmon, y de ahí se extiende en el vacío que está por debajo de los círculos mismos, se extienden las 7 inferiores de la rectitud. Entonces esta es el primer reflejo o resplandor que hay en Keter, que están firmes en la cabeza, en la parte superior, las 13 sefirot que están en la ventana de los circular de Yosher. Entonces, este es el secreto de lo que hablamos la vez anterior, vamos a ponerlo aquí en hebreo, Zayin Rishonot. Bueno, por supuesto primero tenés, Gimel Rishonot y Zayin parece que hay alguien que entró con nuestro código. ¿Estamos todos aquí? Sí, el problema fue que alguien entró con mi cuenta, parece, y me sacó por un minuto. Díganme hasta dónde escucharon. No fue problema de ustedes, fue el problema de que alguien entró con mi cuenta y alguien entró con mi cuenta y hizo el lío. Entonces, habíamos hablado del Tselem, que era la sombra, que es un término técnico para referirse a los 4 niveles del alma, que como Dios creó al hombre de Tselem Elohim, como una imagen, a imagen y semejanza. Entonces el Arizal utiliza la gematria de cada una de las letras de Tselem para ejemplificar, para aludir, hacer una alusión, una parábola de los 5 niveles del alma y cómo interactúan entre ellos. Todo esto lo habíamos hablado. Ahora, esto que hablamos recién de Etzem y Pashtut nos sirve para comprender entonces ese concepto que trae el Arizal de que en Adán Kadmon los 3 primeros, acá se borró también Zain,
los tres primeros Gimel Rishonim que dice aquí, acá se cambió todo también, algo pasó. Gimel Rishonim, los tres primeros, que son Keter, Jochma y Bina, habíamos estudiado que ellos están parados en la ventana del techo de Adam Kadmon, de la circular de Adam Kadmon, y se extiende los Zain Tachtonot. ¿Ok? Entonces esos Zain Tachtonot son las 7 inferiores, que son desde Gesed a Malhut. Y conceptualmente se comprende esto, que los niveles superiores que están en la mente y en el inconsciente, que es Keter, son la raíz, son la esencia del cual se van a derivar los sentimientos y la acción. Esa es la forma práctica de comprender lo que son los Gimel Rishonim Zain Tachtonot. Y lo que entonces esto, en este caso, es la esencia, o Etzem, y esto es la revelación o extensión o irradiación. Muy buena traducción, eso me gustó. Entonces eso que está allí y se extiende. ¿Qué significa esto en el alma? Aquí se encuentra la división principal entre cada Partzuf. Los tres primeros y los 7 últimos. Entonces la cabeza son los 3 primeros y el cuerpo son los 7 últimos, los 7 inferiores. ¿Cuál es el significado siempre de esta división en el alma? Los Gimel Rishonim es entonces otro concepto que estamos viendo bastante seguido últimamente, un segundito, un concepto muy común que estamos viendo últimamente, que es Or Ameir Atzmo. Etzem tiene una palabra derivada que es Atzmo. Atzmo quiere decir uno mismo. Hay una palabra que ustedes conocen muy bien, que es Yom Ha'atzmaut. ¿Qué es Yom Ha'atzmaut? El día de la independencia. ¿Qué es independencia? Algo que está separado de cualquier cosa que lo pueda afectar. ¿Quién es alguien independiente? Que se maneja por sí mismo. Es una persona esencial, no depende de los demás. ¿Y cuál es la traducción de esto? Luz que vamos a poner aquí abajo, la luz que alumbra a sí mismo. Es luz, pero no es una luz que ilumina, que se revela al exterior, sino que es una luz que, un pensamiento que cuando uno piensa,
sí mismo, una revelación íntima. Or Amir la Zulat. Y la otra luz, eso que se extiende, es la luz para alumbrar al otro, al prójimo. Entonces, esto es el significado simple que tiene en el alma. Por supuesto, cuando nosotros comparamos el alma, lo trasladamos a todos los distintos niveles, cada uno de acuerdo con sus características. Entonces, ahora antes de continuar y dar algunos otros significados a todo esto, quiero que cada uno medite en forma, cada uno como quiera, si es en forma abstracta, en forma práctica, con ejemplos prácticos de la vida diaria, o si quiere hacerlo en forma abstracta, o sea, desde cada uno de estos dos puntos de vista. ¿Qué significa la luz para alumbrarse a sí mismo y qué significa la luz para alumbrar a otro? Mientras les voy a poner una melodía sencilla para que puedan meditar, pero que no los distraiga demasiado. Vamos a darles un minuto más de meditación y yo mientras voy leyendo el chat y cada uno me puede decir qué es lo que surgió.
vamos a resumir un poco las cosas que me acaban de poner en el chat. Cuando uno habla de aquellas cosas buenas o aquellas cosas que uno recibe o envía, todavía no estamos poniendo una escala de valores en eso. Simplemente estamos hablando de algo un poco más indefinido. Después se va a definir si viene del alma divina, viene del alma animal, pero en principio la luz sería aquellos pensamientos, aquella revelación del inconsciente que están dentro de mi cabeza y todavía no fueron ni siquiera preparados para salir al exterior, todavía no generan ningún sentimiento dentro de mí. Eso es algo que estamos estudiando en el Embed. Así como decimos que el Malhut de Atzilut se transforma en el Keter del mundo siguiente, vemos cómo cada cosa, depende de dónde está ubicada, se transforma en esencia o Impashtut o revelación, en Or o Maor, en esencia o luz que se revela para afuera. Entonces, acá me dieron ejemplos de aquello que uno recibe y después lo entrega. Aquello que uno recibe sería la luz que salió del otro, y cuando uno lo entrega es la luz que sale de uno. En ese caso, por lo menos a este nivel, no hay esencia implicada. Ahora, cuando esa luz que uno recibe se inviste dentro nuestro y genera nuevos pensamientos, entonces eso se transforma en una esencia dentro nuestro, o revela una esencia que también ya estaba dentro nuestro. Entonces ahí se transforma en esencia, y lo que surge de eso es la luz. Pero cuando uno está recién empezando a meditar para comprender una idea, todavía no tuvo la intención de expresarlo afuera, entonces eso se llama luz que me ilumina para mí. Cuando ya pasa a Binah, a entendimiento, ahí es como una forma de prepararse, aunque todavía no tiene por qué salir al exterior. Todavía es una luz Ora Meir Atzmo. Por eso, cuando hablamos de las tres superiores, se llama Or Meir Atzmo, la luz que ilumina para mí mismo. Yo medito con Binah de aquello que surgió en mi Jochma, pero todavía eso no creó nada en la acción, nada que se descienda a los 7 inferiores. Ahora, cuando me refiero a la parte exterior, al Hitzoniut de Binah, que se llama Tubuna, ese entendimiento es la aplicación práctica que va a salir al exterior. Entonces es lo que se llama la madre que genera a los hijos, da vida a los hijos. Entonces, si nosotros lo comparamos con la vida real, la unión de Abba y de Ima es la unión de Jochma y Binah, que al principio
hay una relación entre el hombre y la mujer que no es específicamente para procrear, para dar hijos, sino que es simplemente para el intercambio de amor entre uno y el otro. Eso se llama Ora Meir Leatzmo. El amor, o todo aquello que ilumina, pero dentro de la pareja, sin llegar a crear frutos. Ahora, evidentemente, toda relación de hombre y mujer, su finalidad divina es traer hijos. Incluso aquellas parejas que ya no pueden tener o que de entrada no pueden tener hijos, esa misma relación que ellos tienen también se divide en lo que es una relación de amor, de entendimiento, de unión entre ellos mismos, y lo que es la unión con intención de generar hijos. Generalmente tienen que estar las dos acompañadas, una de la otra, pero de todas maneras hay momentos en que la pareja tiene esa necesidad de estar ellos mismos juntos, sin que ello implique una derivación hacia los demás. Incluso como hacían Abraham y Sarah, que ellos iban por el mundo, iban creando Gerim, como se ha escrito, todavía no tenían hijos, incluso hasta ni siquiera tenían relación entre ellos, pero iban recolectando todas las almas en el camino, y eso se transformaban en los hijos, en el fruto. Eso era la luz, a través de la luz a medir la Zulat. Ellos iban y declaraban por todos lados la existencia del Dios viviente, y en la Torá vemos como hay ciertas veces que cuentan como Abraham y Sarah jugaban entre ellos, y fue Abimelech y vio lo que estaba pasando, entonces se enojó mucho porque le dijeron que eran hermanos, y sin embargo él los vio y dijo que hubiera pasado si alguien se hubiera casado con ella, y ella es una mujer casada y hubiera traído maldición. ¿Qué es lo que pasaba ahí? Ellos estaban con luz a medir, Ora Meir Leatzmo, estaban entre ellos jugando en forma propia. Por supuesto, de eso después iba a salir en determinado momento Yitzhak Avinu, pero había un componente más dominante del Ora Meir Leatzmo. Y así pasa en nosotros mismos. Hay momentos que nosotros nos sentamos y meditamos y nos regodeamos con el placer de disfrutar de un pensamiento puro de la Torah. Y hay momentos, que generalmente son los mayores, en que estudiamos y tratamos de comprenderlo para poder transmitirlo a los demás. Ese sentimiento de querer transmitirlo a los demás, incluso aunque todavía no se produjo esa transmisión, eso ya es Ora Meir Zulat, que es que el Da'at conecta la mente con los sentimientos, y los sentimientos, como vamos a ver ahora, son Ora Meir Zulat para el exterior. Entonces la cabeza es en esencia un fenómeno interior, que es la posibilidad de conformar, de satisfacer con uno mismo, revelando su propia esencia. En cambio los 7 inferiores son Or, hace falta que se los escriba, hace falta que les escriba la fonética de esto. Or Ameir Zulato, luz para iluminar a sí mismo,
y esta es luz para iluminar al otro, al prójimo. Es otra vez, es una forma técnica. Acá todavía no estamos hablando si es un buen sentimiento, si es algo bueno, si es algo malo, simplemente es algo que surge en la mente para salir al exterior. Si es algo correcto, va a salir algo que va a ayudar a los demás. Si es algo incorrecto, va a ser algo que perjudique. Entonces, ¿por qué se los escribe en hebreo? Porque acá nos trae un simán. En la semana anterior, el Rav Ginsburg habló de la importancia de hacer señales y simanim en la Torah, simanim en la boca para cada una de las letras, y las palabras son una señal en la boca, pero a su vez señal son esas reglas que nos vamos a acordar. Y habíamos hablado la vez anterior de los Oalei Shem Va'ever. Hoy Oalim Shem Va'ever. ¿Qué significa esto? Oalim Shem Va'ever son las tiendas de Shem y Ever. ¿Se acuerdan que Noach tenía un hijo que se llamaba Shem, y Ever era uno de los nietos, un hijo de Shem? Y ellos tenían una tienda, una caverna en Sfat, y allí iban a estudiar. ¿Qué tiene que ver esto con el Or Amir Leatzmo? Que Or Amir Leatzmo tiene las iniciales de, no de TV, sino de Or Amir Leatzmo, que significa Oel, tienda. Entonces, este es el simán Oel de las dos, Or Amir Leazulat y Or Amir Leatzmo, son las 3 y las 7. Entonces está escrito que Jacob ve Jacob Ish Tam Yoshev Oalim. Jacob era un hombre simple que vivía en las tiendas. Simple o inocente. Que vivía en las tiendas, en las carpas en las que yo vivía. ¿Y por qué dicen tiendas? Porque vivía en 2 tiendas, dicen los sabios. En los Oalim de Shem y Ever, cada uno tenía su tienda, y está escrito que cuando Jacob se escapó de Isaac, porque le robó la primogenitura, se escapó por el norte a Tzfat, donde están hoy mismo se puede ir al Kebor de Shem y Ever, siempre íbamos allí a rezar en Tzfat, está justo en el medio de la ciudad. Así los patriarcas y muchos líderes del pueblo de Israel fueron allá a estudiar con Shem y Ever, que vivieron muchos cientos de años después del diluvio. Abraham, Isaac y Jacob, todos fueron a estudiar con ellos, y ellos les transmitieron la tradición que venía de Adán y Rishon y todos los secretos de la Torah. Por eso no es casualidad que los grandes
cabalistas, los grandes sabios del Primitiva Torah vienen de aquella zona, de la parte norte. Aparte de algo interesante, que no me deja, se me escapó, que Oel es de la expresión entonces cada uno de estos cada una de estas tiendas son dos luces, porque viene la expresión Yahel Or, que va a poner, va a ser, va a contener luz. ¿Cuáles son estas luces? Esta es la luz de Shem, la luz de Shem es la luz de los Shashuim Atzmin, están aquellos pensamientos con los cuales uno se regodea en sí mismo. Esa es la luz de Shem, Shashuim Atzmin. Shashua, un Shashua son los juguetes con que se divierten los niños. Y después la luz de Eber, que era su hijo, viene de la expresión Over la Sojer, se transfiere al vendedor. O sea que una es la luz de Shem, que es a uno mismo, y Eber es la Abor, que es decir transferir, cruzar, pasar a otro lado, que es el principio de la luz que ilumina al prójimo. Y después está escrito que Jacob se fue a Harana. Cuando Jacob era joven, entonces decíamos que él se asentó en estas dos carpas, y luego que se murió Shem, se fue de allí, fue a Beersheba, y allí, que Beersheba quiere decir el pozo de los 7, así que tiene que ver en el primiot con esto que estoy hablando ahora, y allí se fue a Harana, que significa Harón a Aretz, es la parte más baja de la tierra, la última de la tierra, y allí
Perdón, cuando Jacob se fue a Harana, en el medio estuvo 14 años estudiando con Shem y Eber, como decíamos recién, en aquellos dos Oalim. Y cuando Jacob se fue al exterior, o sea, a Harán, salió de la tierra de Israel para hacer rectificaciones, para refinar las chispas, para elevar las chispas de santidad, como decimos siempre, de las chispas que cayeron de Shvirat HaKeilim. Primero, antes de poder salir al exterior, tiene que concentrarse, hacerse más esencial, entrar dentro de sí mismo, conocer su propia esencia en el Oel de Eber, para poder recibir esa fuerza espiritual, esa fuerza psíquica, para poder salir al exterior. Por eso primero fue a estudiar con ellos, para después poder hacer su trabajo allí en la tierra de Harán, en Labán, donde iba a conocer a sus esposas Rachel y Lea. Iba a poder también cuidar, generar las almas de un pueblo de Israel, esas ovejas que siempre relatamos cuando escuchamos la melodía de Jacob. Y después iba a poder volver y construir el pueblo de Israel con sus 12 hijos. Entonces ese lugar donde tenía que ir era Haron Af Shel Makom Ba'olam, era lo último, lo más bajo de la tierra, donde estaba la mayor impureza, y para poder trabajar allí, entonces tuvo que primero pasar y recibir estas dos luces. Primero, revelar su propia esencia dentro de sí mismo, y luego, Jacob tenía que revelar su propia esencia dentro de sí mismo, que es la luz Ameir Leatzmo, y luego poder refinar sus cualidades y su acción para poder primero transferir todo eso allí, detectar las chispas y poder seleccionar qué era lo que es de Kedushá y qué es de no Kedushá, y luego poder protegerse también de no caer allí. Por eso cuando volvió le dijo a Isaac de Labán Garti, Garti, que son las letras de Tariach 613, quiere decir que incluso que se fue allí a lo más bajo del mundo, igual siguió cumpliendo todos los preceptos. Entonces, recién pasaron 80 minutos de clase, ustedes están fresquitos todavía, ¿no? Podemos aumentar 20 minutos más. Entonces, estas tres superiores, estos tres primeros, Keter, Jochma y Binah, de la rectitud de Dan Kadmon, vamos a transferir toda esta experiencia que tuvimos recién a la Kabbalah de la Rizal para poder comprender qué es lo que está diciendo. Estos tres, Keter, Jochma y Binah, que son el Yosh, la rectitud de Adán Kadmon, que están allí arriba en el techo, es la luz interior del Mashiach, y por eso se encuentra dentro del techo de los círculos mismos, dentro de ese techo de los círculos de él, círculo que significa que rodea, y círculo que significa Makif, o sea, que está todavía en forma atzmi, en forma interior, en forma de la luz que ilumina a mí mismo. Entonces, todo lo que dijimos hasta ahora acerca del Mesirut Nefesh, de la entrega del alma, que es ese nivel de Yejidá superior que se separa de
esa parte de rectitud del Yosher, que es Hayá, y se acerca a lo circular, no es sino su relación con su cuerpo. O sea, la relación que tiene esa parte superior con los 7 inferiores, con su relación en relación con el sistema de libre albedrío que tiene, y de esa manera se relaciona con el prójimo. Entonces, ese nivel superior de Yehidá, que es el Mashiach, tiene la capacidad de extenderse hacia abajo a los sentimientos y así conectarse con el exterior. Eso significa que habíamos dicho que está lo circular y está lo recto. Lo recto tiene los 2 niveles de Hayá y Yehidá. Hayá se mantiene alejado de lo circular y Yehidá se acerca a lo circular. Lo circular entonces es la parte natural, la parte de los sentimientos que se revelan en el exterior. Y el libre albedrío, la parte del Yosher, la rectitud, que es Hayá y Yehidá, se divide en 2, y el Yehidá, que es la parte superior, se aleja y se acerca a lo circular, o sea, se hace una misma naturaleza. Entonces, por un lado, habíamos visto que la capacidad de integrar el alma está por encima del entendimiento, pero en el alma divina eso es algo natural, y se diferencia de Hayá, de ese nivel del alma que es un poco inferior, pero está conectado con la mente, en que el Yehidá, así como el Mashiach, tiene la capacidad de bajar hasta lo más bajo para revelar a Dios allí. Eso significa revelar el punto de Mashiach que hay en nuestro interior, revelar el Mesirut Nefesh. Y esto es lo que fue Jacob a aprender allí con Shem y Heber. Por un lado tenía que revelar esa rectitud, ese nivel superior que representa al hombre en comparación con la naturaleza, eso que es el libre albedrío. Lo que es el libre albedrío no esté desligado de su entorno, esa conexión profunda con Dios para decidir qué es lo que Dios quiere, no esté separada de su entorno, porque Dios quiere que nosotros trabajemos aquí abajo y produzcamos cosas en el mundo material, y si no tenemos capacidad de relacionarnos con ellas, si nuestros sentimientos y nuestra acción, o sea los 7 inferiores, están desconectados de nuestros 3 superiores, entonces no tenemos forma de hacer que aquella inspiración divina produzca un efecto en el mundo material, porque nuestras emociones y nuestras acciones tienen una forma natural de comportarse, de estar relacionados con las cosas de este mundo, y no se elevan por encima del materialismo. No estamos hablando de algo malo, materialismo en el sentido negativo, sino en el sentido de ser un sistema que nos sirve para vivir, para poder existir en este mundo material. Pero no tenemos que olvidarnos que nuestra existencia en el mundo material no es simplemente para satisfacer nuestros instintos animales, naturales, sino para que se revele aquello que está por encima, que es nuestra conexión con Dios, y ese es el objetivo del alma. Esa es la finalidad por la cual el alma vino al mundo. Entonces, por un lado tenemos la capacidad del Mesirut Nefesh, de la entrega del alma, que es la parte superior de la rectitud del libre albedrío, del Yoshon, como se dice en hebreo. Y por otro lado tenemos
una parte inferior del Yosher, que es nuestro poder de decidir en base a Jochma y Binah, que está conectado con Hayá. Hayá es aquella revelación que entra y se va, algo que flota, que entra y se va. Pero habíamos dicho que esa parte de la rectitud está alejada de lo circular, que lo que se acerca es la parte superior de Yejidá. ¿Qué significa? Que esa parte superior de Yejidá que está por encima y es la entrega del alma, es la parte que se acerca a nuestro cuerpo, a nuestros instintos y maneja a nuestros sentimientos de una manera, o sea, tiene el mismo idioma, porque son cosas instintivas naturales. Lo único que uno viene del alma, de la parte superior del alma, y trae la revelación de actuar en forma irracional por encima de nuestro razonamiento a nivel de lo más bajo, que son nuestros sentimientos y la acción, los 7 inferiores. Otra vez, habíamos dicho que está lo circular de Adam Kadmon, y sobre ese circular se inviste el Yosher, la rectitud. Esa rectitud que tiene dos partes, una se separa de la otra y queda un espacio vacío, y sobre ahí se genera Atzilut. En Atzilut pasa lo mismo, está lo circular, los 7 círculos, los 10 círculos, y esa línea recta tiene 3 partes arriba y tiene 7 partes abajo, pero esa parte de arriba que es la rectitud se separa y en ese espacio se crea Briah. Entonces ese proceso se produce en todos lados hasta que llega a Asiá, donde entre Hayá y Ejidá, entre los 2 niveles de Yosher, no hay separación. Entonces allí el Mesirut Nefesh se produce en forma revelada en todos los niveles de nuestra alma. En todos los demás mundos hay separación. Entonces por eso hay que entender todas estas cosas, depende del mundo que nos estamos refiriendo. En principio nos estamos refiriendo a Adam Kadmon, que que está representado por este Jacob, para el Jacob antes de ir a estudiar, era ese Adam Kadmon, era el espíritu de Mashiach, que tenía que ir a aprender cómo conectarse con sus partes más bajas, y así como se conectaba con sus partes más bajas en forma correcta para poder refinarlas, entonces podía conectarse con las partes más bajas del resto del mundo, que era ese lugar donde él tuvo que ir a trabajar. Y aquí tuvo que pasar por las 2 Oalim, las 2 tiendas de Shem y Eber. ¿Qué significa? Algo que nosotros constantemente tenemos que hacer. Por un lado, conocer nuestra propia esencia, conocer nuestros propios pensamientos. ¿Por qué se llama divertimientos propios? Porque uno piensa sin buscar un toilet, algún beneficio de eso. Uno piensa por el hecho de pensar, el pensamiento puro, el placer de meditar y de pensar en cosas que tienen que ver con mi propia esencia, el descubrimiento de mi propia esencia. Pero eso tiene que dar lugar a la conexión con el Or Ameir Razulat, o sea, esa luz que al principio es Da'at, que conecta la mente y los sentimientos, y allí, como habíamos dicho antes, tiene una parte de mente, el Da'at que está en la mente, pero ya tiene conexión con los sentimientos, como el bulbo raquídeo que recibe las órdenes del cerebro, y allí están neuronas del cerebro, y eso va a la espina para poder llegar al cuerpo y producir el movimiento, los efectos que quieran.
ese es el Da'at. Y por el otro lado, entonces, la parte de abajo del Da'at, que se conecta con los sentimientos, tiene 5 Geburot y 5 Hasadim. Esos 5 Geburot y 5 Hasadim son la fuerza que tiene el Da'at, el entendimiento, que es el libre albedrío, para influir sobre los sentimientos, darle una inclinación. Entonces yo cuando medito acerca de algo genero un sentimiento de dar o de recibir o de aumentar o restringir, y así esos son sentimientos atzmiim todavía, o sea, son sentimientos, como todo sentimiento es una preparación para salir al exterior, pero todavía son sentimientos que están muy adentro mío. En cambio, Netzach Hod Yesod son sentimientos que ya son una preparación para salir al exterior. Yo estoy sintiendo cómo me relaciono con el otro. Hesed y Geburah es yo estoy sintiendo como yo soy bueno y yo soy riguroso o yo tengo misericordia. En cambio, Netzach Hod Yesod es como yo voy a expresar esos sentimientos con respecto al otro. Y entonces, una vez que yo tengo equilibrado todos esos 6, ya va a venir el séptimo, es Malhut, que es llevar a la práctica, es salir. Entonces, todo ese proceso de que la mente se expresa en los sentimientos y en la acción se llama Itpashtut Ha'etzem, que es el tema que quisimos traer hoy. La extensión o la arraigación del Etzem. Y esto lo trajimos para poder entender entonces lo que son esos niveles superiores del alma, que son Keter, Jochma y Binah, que son los 3 primeros, que en relación son Etzem, son esencia, que dan lugar a la extensión de esos 7 que van para abajo. Entonces, vamos a decir, estos 3 primeros son de la rectitud de Don Kadmon, es la luz interior del Mashiach, entonces se encuentra dentro del techo de los Igulim mismos, y todavía no se extendieron, pero están en el techo, como dijimos antes, están conectados con los círculos, dentro de los círculos de los techos de sus círculos mismos. Entonces, el Mesirut Nefesh, la entrega del alma natural, que es el nivel superior del alma, se aleja y se pone del lado de los círculos. Entonces, esa extensión que es su relación con el cuerpo. Como hemos dicho que ese Mesirut Nefesh se conecta con un circular, que es su naturaleza, sus sentimientos y su forma de ser y cómo se relaciona con el mundo. Entonces su relación con los 7 inferiores. Entonces, esto es como todo su sistema de libre albedrío se relaciona para conectarse con el mundo exterior. Y esto es lo que explicamos, dice el Rav Ginsburg, que para poder conectar lo circundante, o sea, lo que rodea lo exterior de su rectitud, Adam Kadmon necesita que esa rectitud se conecte con todos los mundos y los parzufim y las almas que están desde allí para abajo. Pero en relación a la luz que alumbra a sí mismo, Ora Me'er Atzmo, que es aquello que está completamente interior dentro de él, se encuentra en el techo de los círculos mismos. ¿Eso qué significa? Justamente el más
grande en aquellos más elevados, por ejemplo en el Mashiach, que son los Shashrim Atzmim. Esa es su propia naturaleza. Entonces, cuando la persona es más madura, más elevada, es el lugar donde la persona sabe que no puede vivir separado de Akadosh Baruj Hu. Ahí donde está su Mesirut Nefesh, su entrega en forma natural. Allí es cuando se conecta con lo más bajo. Por eso las personas que están en nivel intermedio tienen dificultad para aceptar a los demás, porque ellos todavía están en un nivel que no llegaron a la esencia misma de su alma, donde todo es bueno y donde todo tiene algo bueno que rescatar. En cambio, de aquellos tzadikim, los más elevados, los que están en nivel de Mashiach, de líderes verdaderos de la generación, ellos, como dice el Rebbe, que nadie se va a quedar afuera esta vez en la redención. ¿Por qué dice que nadie se va a quedar afuera? Porque ellos ven esa chispa, que es eso que hay que rescatar, y no ven las diferencias que hay entre uno y otro, porque están en nivel superior, a nivel de Mashiach. Y ese es el lugar, es el momento en que se revela el Mesirut Nefesh de la persona. Cuando uno entrega el alma, cuando uno entrega la vida, uno puede llegar a pensar en qué la quiere entregar, si conviene entregarla por esto o conviene entregarla por otro. Esa no es la revelación superior del alma, sino que es la revelación de un nivel intermedio inferior, que es Hayá. Uno toma en cuenta y pone condiciones y determina si es bien y mal, si es correcto, si no es correcto, porque toma la decisión de acuerdo con lo que se revela en ese momento en la mente. En cambio, Yehidá, no le importa si esa persona es un tzadik, o es un barrendero, o es una persona que no merece misericordia, que es un asesino. Si dentro de él hay un alma que puede ser rescatada, él, como Mesirut Nefesh, va y entrega. Este Mesirut Nefesh se ve mucho en los enviados del Rebbe, que entregan toda su vida. Hay gente, hay rabanim muy grandes que hacen tareas en secreto, que a veces uno no entiende bien qué es lo que están haciendo, y están trabajando no para que sean reconocidos, sino para salvar a personas que normalmente no, o sea, tareas que la mente común no puede comprender exactamente. Hay muchos shluchim en todo el mundo que van a las cárceles y allí se encuentran con todo tipo de gente que, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la sociedad, cometieron delitos y tienen que recibir allí su castigo, y ellos van y tratan de llegar a ellos y rescatar esa chispa que hay dentro de sí, y hacer que esas personas las ayuden con un material, por supuesto, en forma psicológica. Le dan matzot, le dan libros, le dan tefilín, le dan comida, dinero, ayuda social, ayuda judicial, todo tipo de cosas. Hay organismos muy importantes de ayuda a todo este tipo de gente. ¿Y por qué? Porque ellos no se están fijando si esa persona es merecedora de recibirlo, sino que por el hecho de ser un judío, por el hecho de ser un alma dentro del cuerpo, esa persona tiene que ser
incluida dentro de la generalidad. Esa es la revelación de Yehidah Shebanefesh, cuando el libre albedrío está gobernado solamente por la voluntad de Dios. Entonces, como ustedes ven, acá estamos empezando una etapa de empezar a catalogar, a identificar dentro de nosotros mismos, identificar dentro del mundo todas aquellas conceptos cabalísticos que trajo el Arizal y que aparentemente son un poco obstrusos, que no se entiende bien de qué se trata, o al revés, hay veces que leemos palabras y las interpretamos textualmente y estamos cerrando aquellos que explican la Kabbalah simplemente como algo textual, como algo literal, simplemente están equivocando, están errando el camino, están queriendo utilizarla para fines ajenos. Y como vemos, todo esto tiene que servir para trabajar sobre la realidad, no simplemente para elevarnos nosotros espiritualmente o ser más inteligentes o conectarnos nosotros mismos con Dios, sino que esto tiene que ser utilizado para extenderlo hacia los demás. Entonces esto es algo muy importante que tenemos que comprender, que el estudio de la Torá y el estudio de la Kabbalah es importante y es básico que uno lo estudie y lo profundice y pueda identificarlo y hacerlo una esencia con uno mismo, pero la única forma de poder llegar a comprenderlo y poder seguir recibiendo revelación dentro de uno mismo es transferirlo a los demás, transferirlo ya sea a través de explicarlo, de transferir lo que uno sabe, darle al otro, o a través de apoyar con distintas actividades la difusión de todo esto. Eso también hace que a Kodesh Baruj Hu le ayude a que se revele dentro de sí más todavía. Por supuesto, a través de darse de acá y comprometerse. Hoy alguien me escribió que de repente, no sé por qué, porque yo no le dije nada en especial, alguien que no voy a nombrar, alguien nuevo, no es alguien que está hace mucho tiempo, pero es una persona que me dijo que recién ahora entendió la importancia de salir del egoísmo propio y empezar a darse de acá. Entonces, cuando surge ese tipo de cosas, me preguntan cómo puedo hacer para hacer llegar dinero a Israel y todo ese tipo de cosas, pero lo importante es que descubrió dentro de sí la importancia de comprometerse por encima del razonamiento, por encima a veces de las posibilidades que uno tiene de comprometerse con el tiempo en dedicar para difundir, o con el dinero que uno va a aportar para ayudar en la tarea. Entonces eso fue algo que me llegó mucho, porque más allá que pueda poner mucho o poco, el hecho de comprender la importancia de decidirse a dar, eso es una elevación del alma muy grande. Entonces, si Baruch Hashem pudo ser a través de alguna de las actividades de Galeinay, de las enseñanzas de Rav Ginsburg, entonces, aunque sea una sola persona que haya llegado a eso, y nosotros tenemos ya muchas personas que están en ese nivel, nos da una gran fuerza, nos produce un feedback que nos lleva a trabajar mucho más y querer dar mucho más. Entonces mañana seguimos con nuestras clases.
Nos despedimos por ahora con estos temas. Les invito a meditar dentro del círculo del cubo de la meditación, de hacer respiraciones con Hedva, identificar dentro de sí mismo cuál es esa luz interior y cuál es esa luz exterior. Ambas son necesarias, ambas son buenas y ambas tienen que trabajar en conjunto. A veces para identificar cada una de las partes hay que trabajar por separado y cada uno en su momento, sin ansiedad y sin apuro, pero luego la idea es que todas se unan, todas las fuerzas del alma se unan, al igual que todas las personas que estamos trabajando en estas cosas de Akadosh Baruj Hu, que cada uno tiene que hacer su propia tarea y buscar su propia esencia, pero la idea es que todo eso tiene que llevar a la unión, y esa unión hace que la revelación que hay en uno solo no esté en proporción, que 10 por 1 no es lo mismo que 10 todos juntos. 10 por separado, la revelación de divinidad es muy inferior que cuando es 10 todos juntos, como dice Shlomo Melech, que hay una ventaja de 2 sobre 1. Y también está en Minejad. Entonces, que tengan una hermosa semana, prepárense para Rosh Hashanah y seguimos esta semana en distintas actividades. Los esperamos de Jaime Jaime. Mucha suerte a todos, bendiciones.